¿Vieron la cajita esa que vino con celdas? Bueno, la mandaba Leo. Leo Bori es, no, ya no digo la última generación porque ya hay una nueva generación. Claro. ¿Cuál? La cuarta. Él, claro, la cuarta, hay La cuatro cuarta. anteriores de Cuarta. apicultores de la zona de Mercedes, bueno, de Mercedes, Luján, de toda esa zona, digamos. Eh, Desembarcaron en el río Luján y fueron subiendo la Claro. correntada, digamos. Algunos llegaron a Mercedes, eh, y bueno, son de una familia de muchos años de apicultura. Normalmente con nosotros interactúa tanto Leonardo como Guillermo. Eh, Normalmente los pueden ver en las diferentes exposiciones apícolas y también en las fiestas de la apicultura de Sada. Tienen mucha experiencia, sobre todo en lo que es la producción de material vivo y bueno, ya hace unos cuantos años en lo que es producción de polen. Y bueno, y básicamente un poco hoy lo convocamos, digamos, para que nos cuente un poco cómo trabajan ellos. Ellos están, cuando le digan en territorio, quiere decir que es en la zona de Mercedes o en la zona, digamos, que no hay agua, y después trabajan en la isla del Delta. Hace muchos años que trabajan en las islas del Delta, justamente produciendo polen y haciendo parte del material vivo, ¿no? Toda la parte de celdas y reinas no, las hacen en En Mercedes. Mercedes, sí, sí. Así que bueno, personas con muchísima experiencia, al igual que yo, nos criamos entre las colmenas. Primero las padecimos, digamos, Claro. ¿eh? Yo me acuerdo cuando el Primero, otro día contaban, ¿se acuerdan cuando hablábamos de hacer las celditas de cera? Las fotos que yo les mostré de los calibres con cera, me los había mandado Leo, les aclaro, por si él muestra alguna, y dice, ah, se la copió de Lucas, no. Yo se las pedí a Leo porque yo sé que ellos trabajan con cera, y él me contaba que cuando eran chicos, sus hermanas se la pasaban haciendo cupulitas para hacer los traslados. Así que toda la familia Bori es, digamos, sinónimo de apicultura en Argentina, digamos, no solamente. Han tenido algunas experiencias, han podido recibir gente del exterior que ha estado con ellos y después también han tenido la posibilidad de ir al exterior a ver la apicultura en otros lugares del mundo. Así que, bueno, una persona con bastante experiencia. Y así que, bueno, los dejo con Leo. Nuevamente, gracias, Leo, por estar presente. Eh, no, por favor. y bueno, adelante Encantado con los de roles. colaborar con la escuela. Leo Arrancamos también fue miembro de la mesa directiva y Guille también. también. Sí, Se sí, sí, fueron sí. turnando, digamos. Nos fuimos turnando, exactamente. Bueno, bueno, encantado de colaborar acá con la escuela siempre que se puede, se da una mano y bueno, contarles un poquito lo que hacemos, lo como dijo Lucas, tercera generación de apicultores. Si Dios quiere, el año que viene vamos a hacer una gran fiesta para festejar los 100 años con la apicultura, ya que el abuelo arrancó allá en Qué 1926, bueno. en 1926 y en el 1976 tenemos el álbum de la celebración de los 50 años con la apicultura del abuelo. Así que si Dios quiere vamos a emularlo y a tratar de mantener allá el espíritu del abuelo. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, Luca me convocó un poquito para hablar de zonas tempranas y comentarles que el abuelo precisamente arrancó una apicultura fijista. Él se instaló acá en la zona de Tomás Jofré, Mercedes, en el año 1926 y tenía todos los apiarios fijos. Fue creciendo ahí acá en la zona. De hecho, muchísimos años, para que tengan una idea, acá eran otros tiempos, otra agricultura, otra ganadería, campos muy mal manejados, muy intensivos, y te permitía, por muchos años, mi abuelo tuvo en esta zona un colmenar de 300 colmenas, para que tengan una idea.
y lo que indica esto que el campo lo permitía, o sea, permitía tener amontonadas muchas colmenas y que te den una buena producción. Con los años, por supuesto que esto se fue transformando, principalmente por el avance de la agricultura y toda en la zona de Mercedes se hacía mucho lino, se fueron desgastando las tierras, se fue haciendo mucha agricultura, fue desplazando la ganadería. Como bien sabemos, para la apicultura, generalmente los campos ganaderos son un poquito más aceptables por el tema de no solo de que hay una floración de campo ganadero, sino que se utilizan mucho menos herbicidas, mucho menos insecticidas. Bueno, y allá por la década del 60, cuando mi papá deja de trabajar con el abuelo, él ve que arranca sus primeros años poniendo los apiarios acá en la zona y después vio que los campos ya no producían lo que producían años anteriores. Recuerdo, siempre me comentaba a mí que con un colmenercito de 30 colmenas, él acá muy cerquita donde tenía el campo el abuelo, había sacado 16 tambores de miel, para que tenga una idea, así que prácticamente 150 kilos por colmena. No era una locura hablar de algunos años de esa cantidad de miel. Hoy la zona nuestra no da más de 25, 30 y tuvimos hace 2 años, un año excepcional que podemos haber hecho promedios de 50, 60 kilos, pero son la verdad que verdaderas excepciones, un poco por el manejo intensivo que está haciendo el propietario de la tierra en los campos, ¿no? De tratar de explotarlo al máximo y bueno, eso realmente nos juega en contra a nosotros. El avance de la agricultura, el avance digamos, de toda la tecnología agrícola, tanto en el campo sembrado como en el campo ganadero, nos juega en contra. Cuanto mejor el dueño del campo lo maneja, nosotros nos juega en contra porque generalmente si hablamos de alfalfa, la cortan antes de que florezca. Si hablamos de cardo, lo desmalezan porque quieren que venga un pasto que es mejor para la vaca. Entonces, bueno, permanentemente competimos con eso. Bueno, como le comentaba, mi papá ya por la década del 60 ya empezó a ver que tenía que hacer un traslado de colmenas, hacer una apicultura transhumante, principalmente porque él estaba en crecimiento. Había dejado de trabajar con el abuelo, le pide unas colmenitas, se las da, y bueno, todo apicultor que quiere, digamos, agrandar sus apiarios o hacer material vivo para comercializar, tiene que buscar las zonas tempranas, que es un poco el tema que queremos tocar en esta charla. Y para eso tenemos que saber identificar zonas tempranas. Le cuento un poquito la experiencia de mi papá. Él se empezó a comunicar con apicultores que en ese momento que hacían ya traslado de colmenas. Había mucha apicultura. Mercedes era un partido en ese momento que no tenía grandes apicultores, pero sí acá muy cerquita, el partido vecino de Suipacha, tenía digamos, de muchos años ya de tener mucha apicultores, mucha apicultura y de grandes colmenas. En ese momento estaban los Duberti, López, Colombo, los Gigan, que tenían grandes cantidades de colmenas y hacían una apicultura transhumante. Estaba, digamos, de moda en ese momento trasladar colmenas a Concordia o trasladar colmenas a Tucumán como zonas tempranas, eh, para aprovechar esas floraciones que son primicia, ¿no? Y bueno, los primeros años mi papá también, él hizo unas primeras experiencias acá en la costa de Tigre, en los lugares de Villa Lañata, en las zonas ahí del Zorzal, ahí había muchas quintas de frutas sobre la ribera del río Luján, ¿sí? Y bueno, él algunos años, allá por la década del 60, hizo algunas experiencias ahí sobre la ribera del río Luján, en la zona de Villa Lañata, después hizo como 8 o 9 años seguido Concordia como zona temprana,
después hizo 7 o 8 años seguidos en la década del 70 Tucumán como zona temprana también. Eh, Después hizo 2 o 3 años en la zona de Merlo, Villa Dolores, ahí en la zona serrana. Yo ya para esa época empezaba a ayudarlo un poco en los traslados. Todavía estaba estudiando la secundaria, pero estamos hablando en 1986, 1987, que hizo Villa Dolores y Merlo ahí, en la zona de Concarán, Santa Rosa de Conlara, zona de montes, el río Concarán, creo que era el río Concarán que separaba San Luis de Córdoba, para que tenga una idea. O sea que era monte un poco de San Luis y monte un poco de Córdoba. Eh, em, y bueno, ¿cómo identificamos zonas tempranas? Por supuesto, hoy las tenemos identificadas un poco por lo que nos pueden comentar otros apicultores, ¿no? Pero eh, las zonas tempranas, digamos que no hace falta a veces hacer muchos kilómetros para identificar una zona temprana. Una zona temprana incluso la podemos tener en nuestra propia ciudad. Eh, para que tengan una idea y un comentario, hablando en alguna expo, me decía un marplatense, me dice, no, yo llevo las colmenas a Luján como zona temprana. Sí, a Luján como zona temprana. Pero ¿dónde lleva la colmena? Yo estoy en Mercedes y bueno, nunca llevé, no, no, no. Y bueno, la llevaba a la ribera del río Luján, ahí en el partido de Luján, en una quinta muy cerquita del pueblo, pero muy cerquita del pueblo porque tenía un familiar y le dejaba poner las colmenas en la ribera del río Luján, donde hay mucho acacio negro, ¿sí? Tenés una floración, digamos, muy, muy selvática ahí. Bueno, entonces lo que les quiero decir, a veces no hay que hacer muchos kilómetros para identificar una zona temprana. Muchas veces la tenemos. Todo digamos, lo que es el microclima que genera una ciudad, hasta lo podemos identificar como una zona temprana. ¿Por qué? Porque tenemos mucha floración arbórea, que generalmente florece muy temprano, y después tenemos un microclima que genera la misma ciudad, ¿sí? Eso es suficiente para lograr un desarrollo temprano de la colmena. Una zona temprana, lo que estamos buscando es que la colmena inicie su actividad primaveral prácticamente en invierno, si podemos decir, antes de que termine el invierno. Y bueno, y cada una de esas zonas tiene una fecha específica. Para que tengan una idea, por ejemplo, después cuando nosotros empezamos a trabajar por nuestra cuenta, que también dejé de trabajar con mi papá, hicimos sociedad con Guillermo, hicimos 3 o 4 años Tucumán, por ejemplo, y en Tucumán hay que aprovechar la zona temprana, hay que tener las colmenas instaladas en julio. Los primeros días de julio lo ideal es tener las colmenas instaladas. ¿Por qué? Porque comienza ya cuando uno lleva las colmenas a las quintas de limones, de naranjas, de mandarinas, ya hay alguna floración de esas mismas frutales y después se mezcla con una floración que puede haber como, digamos, maleza en las mismas quintas, en las riberas, en los caminos, que la colmena empieza a aprovechar. Eh, Tucumán como zona temprana, ya en fin de agosto se pueden hacer las primeras celdas. ¿Eh? Para septiembre tenemos casi todos los núcleos, podemos tener casi todos los núcleos hechos. Eh, en diferencia, por ejemplo, la zona de Córdoba, San Luis, ahí en Merlo, Santa Rosa de Colara, que lo hicimos con mi papá, era un poquito más fría la zona y arrancaba un poquito más tarde. Eh, y después tenemos nosotros desde el año 88 con mi papá, 1988, y en adelante con Guillermo para el año 1998, después a los 10 años, entramos ininterrumpidamente en el Tigre, primera sección de Isla del Tigre, ¿m? Donde ahí ya tenemos una vasta experiencia de desarrollo por la cantidad de años que vamos. Y bueno, ahí comparado con la floración que tenemos en el norte, en Tucumán, por ejemplo, tenemos un mes casi de diferencia de actividad para poder arrancar los trabajos en esto que nosotros denominamos una zona temprana que nos queda bastante accesible
al partido de Mercedes, son 100 kilómetros, 150 kilómetros, depende del lugar a donde queremos instalar las colmenas. Eh, y bueno, eh, me voy a adentrar específicamente en este lugar. Pero como les comentaba anteriormente, zona temprana es localizar especies que se adelantan a nuestro asentamiento del colmenar en la zona pampeana, ¿sí? En un lugar específico de la zona pampeana. Como estamos todos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, la zona pampeana, ¿sí? Y yo les puedo comentar que en Mercedes, en los alrededores de la ciudad, del casco de Mercedes, que hay quintas de frutales, por ejemplo, quedan algunas quintas de durazno, hay algunas quintas de arándanos, algunas quintas de kiwi. También podemos denominarlo una zona temprana. Yo tranquilamente puedo traer colmenas de la zona ganadera de Cuenca del Salado, son los campos que están entre Mercedes y Navarro, acercarlos acá a la zona de quintas de Mercedes y lo puedo considerar una zona temprana. ¿Por qué? Porque empiezan a florecer algunas especies arbóreas principalmente, como en toda quinta siempre tenemos especies de sauce, álamos, las moras, algunas especies de eucalipto que florecen temprano. Bueno, eso nos hace un adelantamiento de las colmenas. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán por ahí, ¿y por qué vos, teniendo una zona temprana en Mercedes, llevás las colmenas al delta? Bueno, principalmente porque es muy difícil a veces conseguir los lugares para una cantidad determinada de colmenas. Entonces yo por ahí pongo algunas colmenas acá, tengo en las quintas de Mercedes, y nosotros como tenemos una cantidad importante de colmenas que movilizar, es muy difícil a veces conseguir el lugar para toda esa cantidad de colmenas que queremos llevar. Y después, sin duda que esa zona del Tigre tiene algunas características que no las tenemos acá en el partido de Mercedes, como zona temprana, ¿no? Tenemos una floración mucho más estable, tenemos una característica de floración que por abundancia nos permite aprovechar esas floraciones mucho más persistentemente. Entonces, eh, nosotros movemos una cantidad importante de colmenas, hay primera sección de tigre y otros años la primera sección de tigre, para que tengan una idea, es entre el río Luján, que es donde está el puerto de frutos y donde, digamos, se encuentran casi todas las amarras de barcos ahí, lo que es la desembocadura hacia el Río de la Plata, y el Paraná de las Palmas. Esa es primera sección de Tigre. La segunda sección de Tigre, donde también otros años hemos estado con colmenas, es entre el Paraná de las Palmas y el Paraná Iguazú. ¿Sí? Eh, bueno, esa región, como zona temprana, eh, específicamente tendríamos que entrar con las colmenas en esa región. Podemos entrar fines de julio o los primeros días de agosto. Porque ya en agosto tenemos floraciones, por ejemplo, de los aromos y algunas variedades de sauce, principalmente los criollos, que son los que se desarrollan más que nada en los bañados, adentro de los bañados de la zona de Tigre, que son los que primero florecen. Y después, a medida que avanza la temporada, ya nos florecen cantidad de sauces que se utilizan como plantación para madera, que hay mucha cantidad de sauces implantados, digamos, como explotaciones forestales, y después aprovechamos la infinidad, digamos, de malezas que vienen en el Tigre, que vienen en todas las quintas, en las costas, principalmente zarzamora, madreselva. Después tenemos una zona de bañados que viene mucho el lirio. Eh, bueno, y a medida que avanza la temporada tenemos la zarzamora y termina la temporada nuestra, la terminamos con la floración de la ligustrina silvestre, ¿sí?
es una ligustrina, la ligustrina de cerco, que se expandió por todo el Tigre, digamos. La semilla se expandió y hoy crece salvaje en todas las quintas que están o abandonadas o ustedes vieron que conoce la zona de Tigre, tenemos una costa muy cuidada, principalmente por casas de fin de semana, muy bien atendida, con los parques limpitos, pero todas las quintas en su interior, lo que dan al centro de las islas, donde están los bañados, se abandonan generalmente. Y ahí es donde viene toda esa maleza. Crece mucho la zarzamora, la madreselva, los lirios. Hay una adentro incluso de las islas hay muchos ceibo salvajes, hay una flora acuática, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que nosotros aprovechamos como zona temprana acá y nos queda bastante cerca de nuestro lugar de erradicación que es Mercedes, ¿no? Después las colmenas nosotros acá en Mercedes compartimos la ubicación de las colmenas con los partidos lindantes, ¿no? Suipacha, Navarro, San Andrés de Giles, algunos en el partido de Luján. eh, y también, bueno, tenemos algunas para el lado de Arcifes, Rojas, algunas colmenas. Pero bueno, el movimiento importante de colmena, más o menos la mitad de las colmenas que tenemos, las llevamos como zona temprana acá a la zona de Tigre. Y bueno, ahí que logramos. Logramos un desarrollo temprano de las colmenas. Eso nos permite tener todo lo que es la cría para poder hacer los parques de fecundación para la cría de celdas y reinas y tener cuadros de cría también temprano para lo que es el desarrollo de los núcleos. Los núcleos son tanto para la comercialización como para reponer colmenas de nuestros colmenares. Cabe aclarar que nosotros hace ya prácticamente 10 años estamos bastante estabilizados en el número de colmenas que tenemos en sociedad con Guillermo, con mi hermano, o sea que no nos estamos agrandando ya hace prácticamente, o sea, no hacemos núcleos para agrandar nuestros apiarios, pero sí, bueno, para la comercialización y como hacemos la comercialización de reinas, necesitamos esa cría temprana para llenar los parques de fecundación. Les cuento un poquito, si quiere alguno tiene alguna pregunta concreta, me para y me la hace, ¿sí? Les cuento un poquito de lo que es la zona acá del delta, los tiempos más o menos que se manejan. Convengamos que esto, lo bueno que tiene la zona del delta es que es bastante estable, digamos, en su región. ¿Por qué les digo esto? No varía mucho entre Colmenar en un radio de 50 kilómetros a la redonda de lo que es el delta. No hay mucha variación en lo que es el aporte de polen y néctar del año. Eh, no es así, por ejemplo, cuando hacíamos Tucumán, en poquitos kilómetros en Tucumán teníamos alguna variación. ¿Por qué? Porque dependía un poco de las alturas. Cuando íbamos a Tucumán con las colmenas, era muy distinto tener las colmenas en Tafí Viejo, por ejemplo, un lugar donde te elevabas 300, 400 metros en los cerros, que tenerla en la base, en Los Nogales, que es la salida de Tafí Viejo, bajaba mucho el terreno y ahí teníamos una diferencia de, como les comentaba, 300 metros de altura y eso te genera que la floración varíe bastante. Y los tiempos de floración de los montes elevados a 300, con una diferencia de 300 metros, también varían en los días de floración. Se adelanta mucho la floración que está en los llanos con respecto a la floración que está en los cerros, ¿sí? A la misma plantación. Allá en Tucumán, por ejemplo, hay principalmente lo que más tenemos en plantaciones de limones, aparte de la caña de azúcar, pero que no sirve digamos, para la producción apícola. La plantación de los cítricos variaba mucho, 10, 15 días, como les comentaba, de la floración que está en los llanos con la floración que está en los cerros. Eso tenía ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque la floración de los llanos era un poquito más escasa. No salía,
Cuando las quintas estaban muy bien trabajadas, no salía de haber los cítricos. La floración de los cítricos y alguna plantación en los caminos, por ahí donde no se fumigaba mucho, pero en los cerros teníamos, aparte de las plantaciones de los citrus, todo el monte del pedemonte tucumano, digamos, ¿sí? Entonces, si bien los últimos años que nosotros fuimos a Tucumán, allá por el 2005, debe haber sido 2006, 2007, por esos años, ya había avanzado mucho la plantación de paltas, que también tiene una floración que va mucho la abeja, ¿sí? Eh, pero también se estaba haciendo mucho sobre los cerros, entonces era un poquito más tardía. Y bueno, acá en el delta es mucho más, digamos, mucho más estable la floración con respecto a los lugares. Eh, Nosotros acá estamos llevando más o menos 15 lugares de 100 colmenas y no hay prácticamente diferencia de un colmenar a otro. La diferencia por ahí la hace el estado de la colmena cuando la llevamos, ¿sí? Por supuesto que una colmena con reina nueva y bien poblada va a arrancar antes que una colmena con reina vieja y un poco más caída, pero no, la diferencia no la hace la ubicación del colmenar, sino en el estado en que llevamos la colmena. Eh, y más o menos los tiempos acá de lo que es la zona temprana de Tigre, nosotros la estamos llevando como arrancamos en julio para darnos tiempo a poder meter todas las colmenas, que nos lleva 2 semanas generalmente, pero se podría estar hasta el 10 de agosto tranquilamente, uno podría entrar sin que no vamos a desaprovechar ninguna floración. Y bueno, como les comentaba, arranca en agosto y más o menos estamos nucleando, la colmena se pone linda para nuclear alrededor del 15 de septiembre. ¿Qué es linda para nuclear? Lo que consideramos nosotros. Eso es algo que es muy subjetivo. ¿Por qué? Hay dos técnicas principalmente de formas de nuclear la colmena. Unos pueden decir, bueno, la colmena tiene 7, 8 cuadros de cría, ya tengo cría suficiente para poder nuclearla. Ahora, algunos dicen, a mí no me gusta castigar tanto la colmena, sacarle 2 o 3 cuadros de cría, dejarla solamente con 5 y desaprovecho abejas. Hay otras personas que dicen, a mí me gusta que la colmena se desarrolle bastante más, ¿sí? Llegue con un alza a poner 7, 8, 9 cuadros de cría abajo y 3 o 4 cuadros de cría arriba, entonces voy a tener más material para poder nuclear, ¿sí? Y la dejo desarrollarse más la colmena. Eso es muy probable que en Tigre lo logremos a fin de septiembre o los primeros días de octubre. ¿Qué pasa? Si uno maneja una cantidad acotada de colmenas y las puede atender bien de golpe, es probable que es preferible dejar que la colmena se desarrolle un poquito más y tengo más material para nuclear. O sea, cada colmena me aporta más cuadros de cría y más abejas. Pero en el caso nuestro, si por la cantidad de colmenas dejamos que se desarrollen a ese estado, no hacemos tiempo a atenderlas todas y tenemos demasiada enjambrazón, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos, digamos, para poner un término, a atacar o a empezar a nuclear un poco más temprano para llegar a terminar de nuclear al 5, 7, 8 de octubre, 10 de octubre como máximo, cuando la colmena está a punto de enjambrar, ¿sí? Generalmente hasta esa fecha, por más que la colmena haya crecido una colmena muy bien desarrollada, no empieza a tirar las primeras celdas hasta los primeros días de octubre, ¿sí? Normalmente, en la zona del delta. Bueno, son dos maneras muy distintas de trabajar, muy distintas, porque una dice, atiendo la colmena para que cuando llegue el momento del enjambrazón, esa colmena no tenga la fortaleza suficiente como para levantar celdas. Otro puede decir, la dejo desarrollar más y voy a aprovechar un poquito mejor lo que es cuadros de cría y abeja, pero cuando llega ese momento tenés que estar preparado para atenderla de golpe, que no se te pasen los días, ¿sí? Que no haya contratiempos, porque si no se te va a enjambrar.
¿eh? Principalmente son dos maneras de trabajar en el delta. Conozco algunos apicultores que utilizan esa otra manera, pero generalmente manejan menos cantidad de colmenas, entonces el momento de atenderlas lo hacen en muy poquito tiempo y las atienden a todas de golpe, ¿sí? El delta, estos últimos años también hay algunos productores, conozco que van a la segunda sesión de islas, que lo usan como zona temprana, pero no para nuclear, sino para intentar sacar algo de miel. Es una opción viable, pero tenemos por ahí el contratiempo de que si no atendemos, llevamos la colmena a una zona temprana y no le hacemos un trabajo específico a la colmena, corremos el riesgo de que se enjambre, ¿sí? Entonces, por ahí, sí, vamos a sacar un poquito más de miel porque vamos a dejar la colmena que llegue bien poblada a la época de mielada, que la época de mielada grande, digamos. Tenemos dos momentos bien marcados de mielada en la zona del delta, en esta que nosotros conocemos. Una es con el pleno desarrollo de la floración del sauce, ¿sí? Que si la colmena viene con mucha abeja, entró, entró al delta, digamos, al momento primaveral, con mucha abeja, es posible que nos haga una mielada de miel de sauce si nos acompañan los días, ¿sí? Una mielada de miel de sauce que una colmena bien pobladita nos puede llenar hasta un alza de miel de sauce si nos acompaña el tiempo. Y después tenemos otra mielada bien marcada que es con la floración de la ligustrina, que es a partir del 10 de octubre, depende, esto depende por supuesto cada año, porque depende mucho de la temperatura que haga cada año, puede variar una semana, puede adelantarse o atrasarse una semana, pero como les decía, una mielada bien marcada con la floración de la ligustrina, que es ya al final, digamos, de la temporada de esta zona. ¿Por qué? Porque se termina la ligustrina y queda muy poca floración. Al quedar muy poca floración y la colmena generalmente llega al final de una temporada de primicia o con mucha abeja, entonces todo lo que la abeja que tenía para recolectar, si de golpe se queda sin entrada de néctar del campo, toda esa abeja consume. Y pasa que si no nos apuramos a sacar esa colmena del tigre, por supuesto, si le sacamos la miel, porque la miel la aprovechamos para hacer unos kilos de miel, si le sacamos la miel y no nos apuramos a sacarla del lugar, es posible que hasta se mueran de hambre o sufran hasta llegar a comerse la cría por falta de alimento, ¿sí? En la colmena. Eso es muy notorio, esos dos momentos de mielada. Bueno, y después el trabajo en el delta, como les comentaba, generalmente nosotros hacemos una tanda para tener celdas para cerca del 15 de septiembre, entre el 15 y el 20 de septiembre, las primeras tandas de celdas, y después lo ideal es hacer el trabajo de nucleado y de recolección, o puede ser recolección de marcos de cría, hasta el 10 de octubre, ¿sí? Porque esa es más o menos, estudiando un poco la zona, como les comentaba, es el momento en que la colmena ya bien poblada y que no fue atendida anteriormente, ya tiró sus celdas, ¿sí? Y empezó a tirar sus celdas y corremos riesgo de, si uno no está atendiéndola, de enjambrar, ¿sí? Eh, Ahí tenemos algunos inconvenientes con la enjambrazón. Podríamos hacer algunos trabajos específicos para, por ejemplo, uno puede decir, bueno, castro todas las celdas para tratar de evitar la enjambrazón. Esto está probado que no es motivo de que vamos a evitar la enjambrazón, castrar todas las celdas, dejar la colmena sin celdas. La reina que se quiere ir se va. Hay algunas estrategias que yo utilizo en el criadero en Mercedes, que es cortar las alas a las reinas para que la abeja, la reina cuando quiera enjambrar, cae al piso
y si no puede volar, se vuelve a meter en la colmena y si nosotros estamos atendiéndola, podemos castrar las celdas y esa reina vieja que se trató de enjambrar vuelve a la colmena y vuelve a poner, en la mayoría de los casos empieza a poner de nuevo, pero ¿qué pasa? El delta tiene una característica especial, que en el 95% de los casos, las colmenas en el delta, es algo que no comentamos, se ponen a una altura específica porque ahí en el delta nuestro, todos los años tenemos dos o tres o cuatro sudestadas grandes que hacen que suba el agua dentro de los terrenos. Entonces las colmenas las tenemos que poner en caballetes elevados. Ahora, si queremos utilizar esa estrategia de cortar las alas a la reina va a caer al piso, muy lejos de la colmena. Esa reina no va a volver a la colmena nunca. Se va a caer al piso y bueno, y ahí la van a acompañar un séquito de abejas. Va a salir el enjambre igualmente, lo vamos a perder el enjambre igualmente. Bueno, eso es algo que no comentamos, se puede hablar un poquito para aprovechar una zona temprana como el delta, tenemos que mirarlos. Le dije en el 95% de los casos, porque el delta nuestro por ahí tiene algunas quintas con albardones hechos en altura, que se hacían para impedir que las mareas entren a los terrenos, que por ahí hay algunos lugares muy específicos que se pueden conseguir, que se pueden poner por ahí las colmenas en caballetes pequeños o arriba de algún soporte solamente para que el piso no esté en contacto con la tierra. Son muy buscados, pero los hay. Eh, Muy contados con los dedos de la mano, diría, pero los hay. Nosotros todas las colmenas tenemos hecho unas estructuras de hierro, aproximadamente a 1,60 m de altura, que después se trabajan con un tablón para poder, digamos, atender las colmenas. Muy difícil en esta parte del delta en la que nosotros concurrimos encontrar terrenos con albardones muy altos. En segunda sección hay, y ya si nos vamos a segunda sección arriba, sí hay una parte del delta que está todo indicado y que no entra el agua adentro. No entra tanto el agua de la sudestada, ni entra la inundación que generalmente puede traer el Paraná cuando se dan las lluvias en el norte de Brasil, en el norte de Paraguay, en el norte argentino. Esas inundaciones tapan todo nuestro delta, pero hay una parte del delta del Paraná, acá en segunda sección, que está todo indicado, y bueno, es muy difícil que entre el agua adentro, que incluso hay, digamos, una transhumancia de colmenas a esa región, que las colmenas se pueden poner en caballetes en el piso, caballete o cualquier soporte para, incluso muchos apicultores directamente, como es un momento específico de transhumancia de pocos meses, las ponen directamente en el piso. Pero bueno, eh, es algo que para hacer esta zona aprovechar esta zona de zona temprana, hay que tener preparados un soporte alto para que no se nos inunde las colmenas, ¿sí? El primer año que nosotros entramos al Delta, con mi papá en 1988, las pusimos a 1 metro de altura, que nos dijo el Quintero, no, ahí no va a llegar. Bueno, ese año llegó a 1,20 m, 1,30 m, o sea que nos tapó la cámara de cría. No nos levantó las colmenas porque estaban con alza. Fue una sudestada tardía que tenían algo de miel, las colmenas, bueno, el material se salvó, pero mucha de la abeja no la pudimos salvar. O sea que a partir de ahí, bueno, dependiendo del terreno, hay que hablar con los hileros, pero dependiendo del terreno es 1,60 m, 1,80 m, y hay terrenos muy bajos que tal vez haya que ponerlas a 2 metros de altura. Con esto del cambio climático, uno también no sabe en algún momento si va a haber alguna superación de los límites, ¿no? Pero la sudestada acompañada de bajante del río Paraná con mucha agua del norte se dio en 1959, la mayor altura. Bueno, y en eso ahí hizo estragos en lo que era la zona de nuestra, esa zona de primera sección de islas, era una zona de muchos frutales en la década de 1960,
se hacía mucha manzana, mucha pera, había cítricos, había naranjas, eh, y había, digamos, con esa primera sudestada hizo desastre en todos los montes. Fue el primer puntapié para que vaya desapareciendo todo el comercio ese de fruta temprana de nuestro delta. A partir de ahí, digamos que comenzó a utilizarse el delta como más forestal, más aprovechar más para madera, donde se hace mucha forestación de álamo y sauce. El sauce generalmente para papel y el sauce, el álamo para madera, para tableado, para cajones, para muebles. Bueno, esas plantaciones son muy aprovechadas por las abejas. Recordemos que las salicáceas y bueno, el álamo es uno de los principales productores de generar propóleos, ¿no? Desde ya que toda la colmena dentro del delta genera mucho propóleo, la abeja recolecta mucho propóleo. De hecho, nosotros, no les comenté anteriormente, bueno, pero hace ya 10 12 años estamos poniendo unas cuantas trampas de polen a 900 colmenas aproximadamente le ponemos trampa de polen para aprovechar el polen de sauce y el polen de zarzamora principalmente, por supuesto que se mezcla con algunos otros, pero esos son los preponderantes en la fecha. Aprovechamos a poner las trampas de polen en el delta y eh, hacemos un doble propósito, porque para cuando uno coloca la trampa de polen en la colmena, por supuesto que tiene que tener el material sano para que la abeja no entre por otros lugares y el techo cerrar bien. Como los techos hace unos años implementamos el techo americano tiene una desventaja que por ahí se tuerce un poquito, entonces la abeja a veces sale por arriba del techo, cuando el techo se tuerce. Bueno, encontramos que las mallas de rejilla plástica para el propóleo nos sirven en el tigre donde ponemos las trampas de polen como cerramiento en el techo, ¿sí? O sea, limpiamos los cabezales, ponemos las mallas de plásticas de propóleo arriba de los cabezales y eso nos ayuda a que si el techo no cierre bien, las abejas no salgan por arriba, ¿sí? Y aparte juntamos algo de propóleo, ¿sí? Es un doble propósito de ser, encontramos eso como para, para ayudar a cerrar bien la colmena cuando ponemos la trampa de polen. El- para que tengan una idea, la trampa de polen, esto nos marca un poquito las fechas, pero la cerramos para el 10 de septiembre y prácticamente durante un mes las tenemos cerradas y cosechamos polen durante un mes seguido sin abrir esa trampa. Las mallas plásticas se dice que pasa el 50% del polen, o sea que la colmena no se queda sin polen, porque algo mete la abeja, y más o menos en ese mes que ponemos la trampa recolectamos 3,5 kilos, 4,5 kilos de polen fresco por colmena, en promedio, ¿no? Esto es como la miel, hay colmenas que cosechan 10 kilos y hay colmenas que cosechan 1 kilo. Eso depende mucho de la fortaleza de la colmena, del estado de la reina. Las reinas nuevas, como tienen ese espíritu de meter mucha cría, recolectan mucho más polen. Eso a veces no hace a la colmena más populosa la que más polen recolecta, sino la colmena que viene con reina nueva y en crecimiento tiene ese espíritu de traer mucho polen para alimentar a la cría. ¿Sí? Y bueno, eso es un propósito también que hablando de zona temprana se puede aprovechar digamos, para aprovechar la zona temprana como una alternativa productiva a la producción de material vivo o a la producción de cuadros de cría o a la producción de abeja. eh, la alternativa de trasladar a una zona temprana para la producción de polen. Por supuesto que hay otra alternativa de trasladar a zonas tempranas para la polinización. Nosotros no tenemos mucha experiencia en el Valle del Río Negro, que se hace mucha pera, manzana, ciruelas. eh,
apago el teléfono porque me está sonando. Eh, pero bueno, ahí hay mucha apicultura transhumancia a la zona del Valle de Río Negro y algunos productores aprovechan a que algunas quintas les pagan algo por la polinización, ¿sí? Y aparte, hacen abeja, aprovechan la zona temprana para hacer abeja, para hacer cría, para hacer la nucleada, que todos los apicultores siempre realizan, y aprovechan para polinizar. Para, no solo aprovecha el apicultor, sino también le aprovecha el quintero para su fruta. Eh, Hago un corte para dejarlos pensar un segundito y a ver si tiene alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bárbaro, Leo. No sé si los chicos tienen alguna consulta, alguna preguntita. Hola, ¿me escuchan? Sí, Mauro, te escuchamos. Sí, ¿Cómo va? todo ¿Cómo estás? bien. Mira, Leo, te comento, yo Sí, puse colmena hace un año aproximadamente, la llevé en septiembre, pusimos sí, ahora llegamos a 15 colmenas, pero arrancamos con 3 colmenas, la pusimos en la isla. Yo te comento, sí, yo soy de San Luis, vine a estudiar acá y justo surgió que de poner colmena ahí. Y mucha referencia no tenía, no tenía cómo se manejaba la flora apícola ni nada. claro, Allá en San Luis solamente hacemos lo que, encima estoy en el sur de San Luis, que lo único que florece es caldén y alfalfa, que bueno, y algo de girasol. claro, Pero el fin de este pasado coseché algo de las colmenas y habremos sacado de 2 colmenas que cosechamos, sacamos un alza estándar y una alza media completa llena, el estándar también y 3, 4 marcos. Yo lo que vi que para la miel no rinde la primera sección, entre los claro, 2 años. claro, Cosecha del año pasado y el primer año. claro, No va para la miel. claro. Y lo hablaba con otro compañero, con Alejandro, que yo noto las colmenas recontra pobladas, muy Sí, pobladas, sí. pero Sí. no producen nada de miel. Así que bueno, nos vamos a tener que dedicar Bueno, más que ahí. por eso precisamente hay varios apicultores que han intentado dejar colmenas adentro del delta, en esta primera sección estamos hablando, ¿no? Y sí, Porque el delta nuestro una vez cuando dice delta, hace una generalización del delta y el delta nuestro es muy grande, incluso es muy distinto. Por eso yo le marco que estoy acá en primera sección, que es una zona temprana. El delta incluso tenemos la zona de las islas de Lechiguana, que es delta nuestro también. Pero bueno, la floración es totalmente distinta, es una floración de bañado, muy poco árbol, algo de algunos alisos, en algunas costas, pero hay que buscarla, digamos, como perdigones, hay que buscarlo porque están en muy poquitas costas. Pero acá lo que es el delta, ¿vos estás acá en primera sección también? estoy en el Carapachay yo, donde Ah, estaba la isla La Real se llama, al sí, lado del sí, convento de los franciscanos. sí, Que sí, justamente conozco. era zona que se plantaba mucha manzana y se abandonó Claro, a fines de los años 80, no sé cómo. Es más, estaba la exacto. fábrica de sidra La Real ahí. Sí, 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 conozco muy bien esa zona. Pero Eh, bueno, bueno, esa zona principalmente es como yo te comentaba. Tenés para sí, aprovechar mucha cría, te van a hacer las colmenas, te van a hacer, bueno, mucha entrada de polen. Principalmente por eso tenemos mucha cría, porque la colmena, bueno, ahí hay una linda disputa que muchos dicen qué es lo que incentiva a la reina a poner, si el polen o la entrada de néctar. Eh, yo me inclino a que lo incentiva mucho más cuando hay entrada de polen que entrada de néctar, porque incluso una colmena sin entrada de néctar y con buena entrada de polen, si tiene reservas, crece, crece y crece. ¿Sí? Hablamos de primavera. Y a veces, por más que haya néctar, si no hay entrada de polen, la abeja hace mucha miel, pero se queda en la producción de cría. Entonces, si queremos que la colmena arranque y crezca en primavera, necesitamos entrada de polen, ¿sí? Esa zona es de mucha entrada de polen. El tema es que por ahí se puede aprovechar algo de miel, pero si vos sacás esa miel, dejás a la colmena indefensa para los meses que vienen.
que son muy Sí, es críticos. más, me parece, yo no le sacamos todos los marcos, la marqueamos, cosechamos marqueando prácticamente. Sí, Y le habré dejado 3, 4 marcos en el alza pegada a la cámara de cría, de sí, Río le dejé 3, 4, porque yo digo, por ejemplo, lo que vi en febrero del año pasado le di otra vueltita de cosecha, pero no se saca mucho. no, 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 no. Allá, por ejemplo, yo en San Luis, por ejemplo, en septiembre, el 16 17 de septiembre, florece el chañar y otra flor más que no me recuerdo del monte, que te genera un pico de miel. Y ahí, claro. si vos estás bien ubicado y no tenés helada tardía, podés aprovechar esa miel del chañar. Sí, Pero es sí, muy poco, capaz que es un alza con toda la suerte o marqueá. sí. Y después tenés del 15 de noviembre hasta diciembre, Caldén. Y después tenemos alfalfa. Que alfalfa Vos tenemos sos- la suerte que siembran mucho para semilla claro, claro. y ¿Vos sos te de vuelven qué parte de San Luis sos? del sur de San Luis, pegado de Nueva Galia, 70 kilómetros para atrás, para el Bueno, sur, claro. pegado Sí. contra la Maruja, toda esa zona. Bueno, nosotros estuvimos con Colmena con mi papá en La Maruja y en La Maruja el pueblo anterior era Calefú. Caleofú, que parábamos en Ah, el hotel de Caleofú, para que tengas una idea. yo En el llevo ahí año a un campo, 85, 86, por ahí. yo llevo a un campo que casi está en Calefú, que siembran todos los años girasol, pero ahí siempre, todos los años nos piden. Para febrero Claro, llevamos ahí, claro. pero bueno, ahora están las alfalfa pleno y el caldén floreció, pero el tema que al llover mucho se lava la flor y Bueno, no, es eso es lo que nos decían. Si llueve mucho antes, incluso a veces no florece el Caldén, caro. ¿no? Necesita años Y a más veces, secos. y a veces pega dos flores, o sea, florece ahora y capaz que en febrero también vuelve a florecer. Cuando está seco, seco, año seco, el caldén es seguro, Claro, por eso. No quiere tanta agua, ¿no? no quiere tanta agua. Sí, sí. Bueno, nosotros en San Luis, bueno, era como les comentaba anteriormente, estuvimos en la zona de Santa Rosa de Conlar, ahí allá al norte, ¿viste? Claro, en Norte, Concarán ahí, frente de Merlo, claro, en Concarán. Concarán, Concarán, sí. 30 kilómetros para el oeste, está el campo donde nació y crió mi viejo, ahí arrancó con apicultura mi viejo, con mi Mirá, abuelo bueno, y sí, una linda zona por el Algarrobo. después, ¿tu papá vive todavía? Sí, está acá, se fue al sur de San Luis y quedó ahí. Bueno, decirle Fue de por ahí, docente, capaz que conocía a Chiquito Sosa por ahí. capaz que sí lo de conocer. Después le tenés que preguntar, decirle que yo Voy a le digo preguntar. si conoce ahí a Chiquito Sosa, que Mi tenía papá fue una alumno de clínica. Luca, así que Ah, imagínense. bueno, mira vos, Mira, bueno, qué grande. Bueno, perfecto, che, muy bueno. bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. Sí, bueno, mi idea era llevar las colmenas a la primera sección y bueno, lo que estoy escuchando es que lo único que puedo llegar a sacar es polen, más que nada, y crías para nuclear. Claro. Si yo les dejo la miel, ¿pueden llegar a pasar? No les cosecho miel. ¿Pueden llegar a pasar el invierno? ¿Las dejo? Mira, sí, yo te diría que sí. De hecho, hay algunas colmenas ahí. Hay gente que tiene algunas colmenas. Lo que pasa que, bueno, vas a tener que estar atento. Y lo que tiene como otra condición bastante eh, que notamos nosotros, la colmena en la isla se carga bastante barroa, o sea que hay que estar bien atento a la cura con barroa, para barroa, ¿sí? No sé si es el ambiente, que le gusta mucho a la barroa, el ambiente húmedo ese, pero, o que al hacer mucha abeja también, bueno, se desarrolla mucho la barroa. Eh, yo creo que como tenerlas las vas a Ah, poder tener tranquilamente para aprovechar algo. Podés aprovechar polen, propóleo. Podés aprovechar, hay años que son distintos y si le haces una atención personalizada, podés sacar algo más de miel. Y sacar algo de miel y dejarles, ¿no? Y dejarles algo. Yo entiendo que si estás con la cura bien, con la cura de Barroa bien al tanto, las vas a poder tener. Las vas a poder tener.
El Ok. manejo es muy específico. ¿Ustedes llevaban las colmenas del Paraná paralelo al Arias, del Arroyo Francisco? Al San Francisco no, pero de Paraná nosotros, bueno, este año sé que consiguieron, anduvo mi hermano, pero no sé si estaban en el San Francisco. Te digo la verdad, no sé. Porque yo todos los lugares que Está bien, de los últimos años que fui, este año sé que consiguieron 2 o 3 lugares nuevos, pero no sé si están en el San Francisco. Te digo la verdad que no sé. No me suena el arroyo. está bien. No, porque hubo muchos años que iban y este año no fueron, que Ah, está ahí bueno, paralelo no. al Arias. Y bueno, me resultó extraño. Digo, te iba a preguntar, capaz que eran ustedes. No, no, no me suena el arroyo, no. Nosotros Ah, estamos, o sea, más en está el paralelo al Toro. Arias. Sí, 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 sí. ¿Viste el Sí, canal ya, Arias? ya lo ubico, Atrás. pero no me suena Sí, sí. que tengamos Bueno, colmenas ahí porque eh, no, no me suena. bueno. Dale, dale. Gracias. Perfecto. Leo, ahí Ale Sí, tiene una consulta. Alejandra. dale. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo andás? Bien, bien. La estaba escribiendo, pero más rápido así, verbalmente. Si todas las zonas tempranas se las puede considerar de la misma forma, si funcionan de la misma forma, porque, por ejemplo, yo estoy en el Parque Pereira Iraola, que también se lleva nuclear ahí, es una zona temprana, pero yo no conozco la del Delta en relación a las abejas, pero yo la siento que si bien es una zona temprana, es muy sólida después, por la variedad de floración que tiene. Y si Claro, bien tiene mucha floración arbórea, también tiene mucho forraje, siempre hay algo, siempre hay quinta, y entonces sí. como siento que se mantiene. No, Eso por un bueno. lado y después tengo otra. Sí, sí, bueno. No, yo te diría que ninguna tiene nada que ver con ninguna de las zonas tempranas. Cada Ok, una tiene sus características y bastante marcadas, ¿sí? Incluso hay algunas zonas tempranas que tienen muchos baches, ¿sí? Arrancan con una floración. Bueno, lo que tiene el delta es que dentro tiene un bache por allá por fin de septiembre, un pequeño bache, depende mucho, por supuesto, año a año. No, no hay dos años iguales, pero por la floración tiene sus características. Después el año, si viene más frío, más caluroso, más llovedor o menos llovedor, cada año tiene sus características diferentes. Pero lo que decís es cierto, no hay dos zonas iguales, no, no solo por la variedad de floraciones que tiene cada zona temprana, sino también por cuándo arrancan. Como yo les comentaba, Tucumán arranca muy temprano, y ya para la fecha que nosotros podemos estar haciendo mielada en el Tigre con la ligustrina, ya de Tucumán ya saliste, ya te fuiste, porque eh, por lo menos te fuiste de la zona de citrus, ¿sí? De la zona de citrus te fuiste seguro, porque ya terminó. se notó. Ahora, incluso hay una zona de monte en Tucumán que te queda muy cerquita, que la podés aprovechar 20 días más, pero tenés que hacer un movimiento de colmenas. Después lo que vos Claro. comentás también es cierto que dentro de las zonas tempranas hay lo que les dije hoy de Tigre, en Tigre no pasa, por eso les dije que es muy estable. Pero en tu zona de Pereira, por ejemplo, como en una zona de Tucumán, vos podés tener un lote de colmenas que lo aprovechás mucho más tiempo que otro lote de colmenas a 3 kilómetros de distancia. O sea, tiene variabilidad dentro de la zona temprana. Y eso te puede Claro. llegar a pasar en Pereira. En Pereira vos a lo mejor tenés un lote de colmenas y a 3, 4, 5 kilómetros tenés otro que actúa totalmente distinta porque tenés variedad en la floración. En el mismo radio, si vos querés de zona temprana, tenés otra floración que no tenés en ese lote a 3, 4, a veces hasta 3 kilómetros. O Claro. hay lugares que es 1 kilómetro de diferencia.
Vos decís, ¿este por qué me anda? Y porque este, para aquel lado, para el norte, agarró una floración que aquel que estaba para el sur le queda muy lejos. Eso, en algunas zonas tempranas tenés esa variabilidad. Por eso no hay dos zonas tempranas iguales. Y si te vas, por ejemplo, al norte cordobés, ahí donde nosotros fuimos a Santa Rosa y Conlara, con 3 o 4 kilómetros variaban las floraciones, ahí en el monte de San Luis. En uno había más algarrobo, en otro, como comentó el chico acá, había más chañar, y eso hacía que, o a medida que te ibas alejando a 5 o 10 kilómetros de un lugar, la floración tardaba una semana de diferencia y eso hacía que en uno estaban sacando miel y en la otra vos decías, no, acá me tengo que ir y capaz que a la semana estaba esa floración que estaba a 10 kilómetros de distancia. Claro. Lo que principalmente tiene como característica acá nuestro delta, en esta zona que vamos nosotros, es lo parejo que es dentro de un radio muy grande, pero no lo tenés en otras zonas tempranas. Tenés mucha variabilidad. Perfecto. La otra pregunta, y ya no pregunto más, es ¿cómo afectó digamos, el tiempo en esta temporada, particularmente en esa zona temprana donde están ustedes? Digamos, lluvia todo el tiempo. ¿Cómo, Sí, principalmente yo creo que afectó bastante porque si bien hubo muchos días de lluvia, no fueron temporales de mucha. Nosotros nos jode mucho en el delta una semana lloviendo o llovinando bajito, pero por mm, ahí, si llueve y para, y lo que nos pasó acá en Mercedes en el delta, yo creo que es, sí, llovía todas las semanas, pero un día. Eso no te afecta tanto como a lo mejor que no hubo temperatura, ¿sí? Faltó temperatura. claro, Faltar sí, temperatura sí, porque en el momento de las mieladas, como estamos todavía en zonas tempranas, precisamente no son días sí, muy largos, sí, necesitamos días excepcionales de temperatura. Los años claro, mejores en el delta son los años en que la temperatura en la primavera se da por encima un poquito de lo normal, ¿sí? claro. Eso lo aprovecha muy bien la abeja, yo te diría en casi todas las zonas tempranas. Los años Sí, que la temperatura se da por encima a veces hasta una semana solamente, ¿eh? Pero eso hace la diferencia a veces, ¿sí? sí, yo lo vi esta semana que pasó, que hizo a ver, temperaturas bajas directamente, Claro, 17 grados. No había modificación o sea, no había aumentado, o sea, se mantenía. Y me llamó claro, muchísimo la atención porque venían bien, venían, pero bueno, exactamente. Bueno, como que se eso, hubieran enfriado. exacto, eso yo lo noté acá en Mercedes, estoy permanentemente en el criadero. Estos días, esta semana de que no levantaba la temperatura, bueno, la colmena, lo poco que entra de campo se lo come. O sea, no hace nada de reserva. Y ya hace 2 días, ayer, que ya levantó a 25 grados, hoy casi hizo 30 grados, cambió totalmente, ¿sí? Cambió totalmente, ya con esa temperatura la abeja recolecta mucho más. Hay muchas plantas que necesitan calor para generar néctar, ¿sí? Claro. Hay Ok, otras gracias. que con bajas temperaturas, generalmente las arbóreas, con bajas temperaturas generan polen y néctar. Lo que es más maleza o leguminosas, digamos, herbáceas, necesitan más temperatura para generar néctar. Los tréboles, principalmente, necesitan temperatura y humedad. ¿Sí? Con bajas temperaturas, con 20, 22 grados, tal vez no generan néctar. Gracias. De nada. ¿Nos quedaba alguna otra pregunta? Hola, Leonardo, Sí, ¿qué tal? ¿cómo te va? Muy Bueno, un bien. gusto la charla, gracias. Bueno, encantado. Una consulta, frente a tu experiencia, tu vasta experiencia, con este enemigo que tenemos de la nueva forma de sembrar, ¿no? Que es como inevitable pareciera, ¿no? ¿Cuál sería la herramienta que vos decís, bueno, frente a esto? El mejor recurso que tengo es esto, pensar en la zona o en algún tipo de manejo. ¿Qué nos podés aportar con esto? Sí, es muy buena pregunta porque sería la pregunta del millón. Yo creo que
una de las habilidades del apicultor, una de las grandes habilidades del apicultor, muchas veces tiene un porcentaje muy grande, es en saber elegir los lugares donde voy a poner las colmenas, ¿sí? Ujú. Y esto no quita que haya zonas agrícolas que en estos últimos años nos permiten hacer un manejo bastante efectivo, si te podría decir. O sea, efectivo, ¿qué significa? Nos dan producción de miel, ¿sí? Las colmenas, hay lugares agrícolas que tenemos cosecha de miel, ¿sí? La abeja, no cabe duda que la abeja juega un rol importante porque la abeja se va adaptando muchas veces al medio. Entonces, ¿cómo se vino adaptando un poquito el apicultor? Te voy a contar. Yo, si viste, cuando arranqué la charla, te dije, mi abuelo tenía un colmenar en Las Lilas de 300 colmenas. Eso hoy es imposible. Hoy imposible. Entonces, una de las formas de adaptarse del apicultor fue hacer colmenares más chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el radio de pecoreo y la cantidad de flores que hay en un lugar no da para tanta cantidad de abejas. Entonces, una de las estrategias para los apicultores fue hacer colmenares más chicos. De hecho, hoy nosotros no podemos hacer en nuestra zona colmenares mayores de 70, 80 colmenas y tal vez sean colmenares grandes, ¿sí? Los mejores, los más grandes de 70, 80 colmenas. Pero hay lugares que no te aceptan más de 25 o 30 colmenas, y para una apicultura jovista es ideal un 10 colmenas, ¿sí? ¿Por qué? Claro, Porque vos decís, bueno, tengo dos o tres lotecitos, un jovista, en lugar de tener un lote de 30, a lo mejor sería bueno tener 3 de 10 colmenas. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener más radio de acción en lugares, porque a lo mejor con pocas colmenas en campos agrícolas y con mucho menos floraciones que sirven a la abeja, ese colmenar funcione, ¿sí? Una de las estrategias es conocer los lugares. Muchas veces los lugares hasta ni el propio apicultor puede determinar que va a funcionar, ¿eh? Porque claro, 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 el claro. ojo del apicultor a veces falla. Uno dice, me dieron aquel lugar, pero no, ¿cómo voy a poner colmenas ahí? La típica es, está todo sembrado. Bueno, uno prueba con un lote, bueno, este año pruebo. Y te sorprende, y te sorprende. Porque la colmena tiene, la abeja tiene un radio de acción a veces que escapa a nuestro ojo, ¿sí? Pero yo creo que una de las estrategias es esa. Después, el apicultor, yo creo que una de las tareas fundamentales que tenemos como apicultores es no solo producir lo que nos da la colmena, sino hacer docencia con la abeja, ¿sí? No podemos parar de decir ante todo el que nos quiera escuchar y principalmente los dueños de los campos que la abeja ayuda al medio ambiente, ayuda a sus cultivos y Claro. que cualquier proceso de fumigación y de matar insectos está mal. Eso es fundamental. Y hay muchos productores, aunque no lo crean, hay muchos productores que le hacemos un clic en la cabeza. Porque no todo el productor es aquel que busca explotar su campo y sacar el rédito al máximo. ¿Eh? El productor es como cualquier persona, eh, teniendo la posibilidad de trabajar mejor, yo creo que hay muchos que lo adoptan, ¿sí? De echar menos veneno, de permitir al otro convivir con su campo, ¿sí? Hacer una convivencia. El apicultor en eso tiene que prepararse para, sin ser una molestia, digamos, sin ser una molestia, sin atacar, porque yo siempre lo digo, a lo mejor si yo hubiese nacido con campo, haría lo mismo que hacen los productores, porque no lo hago de maldad, lo hago porque me dicen que eso es lo correcto para hacer. Como si vos tenés Claro. un campo, tenés que explotarlo así, porque esto es como más vas a ayudar al país a tener muchos granos, ¿no? No, no Sí, es sí, que el sí, sí. productor todo el productor lo hace de maldad, no, es que precisamente seguimos
algo que nos dictan que tenemos que trabajar así. Bueno, tiene que haber las otras campanas para decir, no, hay otras alternativas, fíjate que se puede trabajar así, 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 y hay otra forma de trabajar. Pero como herramienta para el Ok, agricultor, yo creo que principalmente es ver el tamaño del apiario. Eso es fundamental. ¿Qué tamaño de apiario funciona en determinado lugar? ¿Sí? espacio, claro. Bien, Y después bien. tratar de buscar como mínimo siempre zonas mínimamente mixtas, que haya un espacio de ganadería en un campo agrícola, que haya un espacio que no sea todo sembrado, eso yo creo que es fundamental, ¿sí? La abeja Sí, donde sí, hay sí. un espacio de ganadería siempre algo rebusca, o Mm. monte natural o campos sin explotar, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, A claro. veces no tiene por qué ser campos ganaderos. Hay lugares donde hay monte, incluso hay una apicultura periurbana, hay muchas posibilidades. Bueno, Alejandra habló de lo que es el Parco Pereira, eso te ofrece un lugar, un pulmón verde que casi no se explota, o se explota muy poco. Bueno, de eso hay muchos espacios todavía, gracias a Dios, en Argentina. Bien, gracias, Leonardo. Bueno, a ver cómo continuamos. Yo acá me había anotado que me faltó. No les nombré, bueno, otro que lugar de zona temprana que mi papá lo hizo muchos años también en la zona de Concordia, la zona de Citrus. Eh, Hoy cuando hablábamos, bueno, con respecto también a la pregunta que me hiciste vos, Alejandra, de cómo varían las zonas, en esas zonas tempranas, en el citrus, por ejemplo, en Concordia, hay muchos apicultores que buscan no solo, por ejemplo, aprovechar el eucaliptus para fin de temporada, que es una floración de la plantación de eucaliptus grande o el saligna, conocido habitualmente como el saligna, toda la zona, digamos, arrancando de Gualeguaychú para arriba, que se hace mucho eucaliptus para madera, aprovechar en marzo, febrero-marzo esa floración y quedarse pegado a una zona de citrus para aprovecharlo como zona temprana. Eso es otra alternativa que muchos apicultores la hacen. Y después, no cabe duda que, bueno, a ojo de apicultor, a veces buscamos esas quintas que no solo tienen la plantación de citrus, la plantación de eucaliptus, sino alguna zona ganadera donde viene mucha carqueja, chilca, mucha floración autóctona de cada región, que si nosotros podemos encontrar esos lugares, a veces son ideales. De hecho, acá en el partido de Mercedes, como les comentaba, en la zona de Quintas, en la zona semiurbana, hay algunos colmenares que uno tiene la suerte de no solo aprovecharlo como zona temprana, sino que por ahí después hacen alguna alfalfa, en algún otro potrero abandonado viene cardo, entonces tiene la colmena aprovechando la floración no solo de la zona temprana, sino de la zona de mieladas, ¿no? Después de la temporada de mieladas. Bueno, no cabe duda que el apicultor en eso tiene que trabajar permanentemente en descubrir zonas nuevas, en descubrir campos nuevos y en de poder encontrar esos nichos que nos sirven como doble propósito, podemos decir, ¿sí? Porque no solo aprovechamos que la colmena se desarrolla muy bien durante la primavera, sino que después va a tener floración para continuar. Y generalmente, ¿qué nos pasa? Que son lugares que por ahí no podemos sobrecargar de colmenas, porque son quintas chicas, lugares donde hay tránsito, mucho tránsito de gente, puede llegar a haber piletas cercanas, que son una molestia, pero bueno, haciendo colmenares por ahí chicos, bien atendidos, podemos aprovechar esas zonas.
y créanme que hay una diferencia fundamental con colmenares que uno tiene en la zona, digamos, de campo abierto, donde no tenemos, generalmente no hay especies arbóreas, no tenemos cortinas, no tenemos, acá en la zona de Mercedes, todo lo que es la zona del casco y saliendo en la zona semiurbana viene mucho el acacio negro, eso nos ayuda. Hoy estaba escuchando que en Corrientes un ingeniero agrónomo lo está invadiendo el acacio negro, lo daban como alerta, no cabe duda que acá también es un problema, pero bueno, es un problema que a nosotros nos ayuda en cierta manera, porque acá tenemos una mielada muy marcada con el acacio negro, allá por el 20 de octubre hasta los primeros días de noviembre se da una mielada que si uno tiene la colmena bien preparada para aprovechar esa mielada, se puede sacar un alza, como mínimo un alza estándar de miel de acacio negro, que es una miel muy linda, ¿sí? Es una miel clarita, una miel especial. Entonces, nosotros, si bien eso es una invasora, digamos, foránea, que no es autóctona, pero bueno, el apicultor le sirve. De hecho, acá hubo un movimiento, nos consultaron desde la Intendencia en un momento que estaban todos había un movimiento de agricultores que querían combatir el acacio negro. Bueno, nosotros les decíamos que hagan un combate selectivo, si Dios quiere, que lo usen incluso como forestal, pero que hagan un combate selectivo, que no lo eliminen del todo, porque para nosotros la verdad que nos servía, nos venía muy bien. Pero bueno, esas son, ahí ya entramos a chocar con otras cuestiones. Eh, Les comentaba la zona de Concordia, es una zona típica de naranjas, ¿sí? Y los años, más o menos ahí, para que tengan una idea, arranca también en agosto, de mediados de agosto hasta el 15 de septiembre, ahí es el momento de la naranja. Lo que pasa que esas zonas, como generalmente se convirtieron en bastante vidriosas porque con el manejo agropecuario que hacen hoy, que es del uso de glifosato, porque antes se aprovechaban otras floraciones, hoy solamente aprovechar la floración del citro. Entonces, si hacen un manejo muy exhaustivo matando todo con glifosato o herbicidas, los años que se dan lluvias muy seguidos, te lava la floración de los naranjos y la colmena, hay muchos años que es muy vidrioso llevar las colmenas a esos lugares porque no tenés floraciones alternativas. Al no tener floraciones alternativas, si te jugás solamente a la flor del citrus, hay muchos años que fracasa como lugar de zona temprana. Eso también pasa mucho acá en San Pedro. Muchos apicultores llevaban como zona temprana la citrus de San Pedro y hace 30 años que salió el herbicida a combatir todo lo que son, digamos, las malezas, le hacen ese barbecho químico en lugar, antes se hacía un barbecho con arado, digamos. Entonces siempre venía alguna maleza, quedaba alguna maleza y después del arado venía alguna maleza. Hoy con el barbecho químico eso nos jugó muy en contra y zonas que se consideraban como zonas tempranas, donde no solo se aprovechaban cultivos comerciales, lo que es toda la maleza que viene circundante la eliminan muy fácil. Al eliminarla muy fácil se pierde el sentido de denominarlo zona temprana porque el apicultor de 5 años que va, a 3 le va mal y 2 por ahí sirve. Pero hay que estar muy encima de la colmena y hay que estar apoyando con jarabe, algo que nosotros hacemos todo el movimiento, un gasto de movimiento para aprovechar una zona temprana y después tenemos que hacer el mismo trabajo que haríamos en nuestra zona si dejáramos las colmenas. Ya no la podemos aprovechar como una zona temprana. ¿Sí? Eh, ¿Se te ocurre algo más, Paula, que hable de... No sé, Juancho, ¿te parece algún temita más que estaba pensando yo, pero está muy buena la charla? No, yo no quería interrumpirle, le quería preguntar a Leo. Hola Leo, ¿cómo andás?
Ese Juan, ¿cómo Vos va? nombraste Arrecife, Rojas, yo tengo parientes en Pergamino, por ejemplo, pero no podés Sí, llevar una sola colmena, está todo, hasta la banquina, falta que el asfalto siempre. Todo soja, en un sí. tiempo, bueno, en un tiempo arveja, creo que la arveja sí serviría, pero ahora prácticamente es muy difícil encontrar campos ahí, para producir, ¿no? Para producir Para miel. producir, claro, del campo hay un montón. Campo hay mucho. Ujú. Mirá, mirá, yo te voy a contar un caso concreto. Nosotros hace 3 años. Nosotros hace 15 años, primero te voy a decir, tenemos un campo Sol de Mayo, en Sol de Mayo, Rojas, un campo muy grande, hace mucha siembra, como toda imagínate que estamos hablando de Rojas, el corazón maicero, sojero Claro, de la provincia de la Buenos zona Aires, núcleo. muy parecido a Pergamino debe ser, muy parecido. Bueno, ese campo es de 4.000 hectáreas, hacían 1.200 hectáreas de pasturas para novillo. Eh, bueno, no era porque, viste, una pastura muy bien manejada, con cortes repentinos, con pocas floraciones, pero bueno, era un campo que nos quedaba relativamente cerca, un campo muy lindo, la verdad que muy, muy del corazón, digamos, de la zona pampeana como con un parque, lo que servía así, para que tengan una idea, tiene un parque del casco de 100 hectáreas, todo con mucha arboleda de distintas especies. Entonces, poniendo los colmenares medio cercanos a eso, más aprovechando algunas, tenés, si querés, aprovechas una floración temprana y después venden las pasturitas. No es gran cosa, pero funciona. Eh, entonces estábamos con unas colmenas de los mismos dueños de los campos en Balcarce, 450 kilómetros, y teníamos la posibilidad de conseguir ahí, nos ofrecían esta misma gente 2 o 3 lugares en Arrecife, lo fuimos a ver el campo, no nos entusiasmaba. Después hablando con mi cuñado acá, me dice, mirá, hay un muchacho que hace semillas, hace semilla de lotus, semilla de trébol blanco, bueno. Tomamos la decisión con Guillermo, que a mí, Guillermo, vamos acá, nos queda más cerca, Balcarce, sacamos los mismos kilos que de acá, no vamos más, bueno. Y a mí mucho no me gustaba. Hace 3 años que conseguimos lugares en Roja. El año de la seca, que hace 3 años, de esa seca que fue mortal, Mortal. Sí. bueno, ahí en ese campo de Rojas, no me digas de qué, lo único que había era alfalfa, pero sacamos 2 alzas pegadas, nos salvó la cosecha de una miel muy oscura, 70-80 milímetros. Nos salvó el año. A partir de ese año que empezó a llover un poquito más, el anteaño pasado, que acá en la zona de Mercedes fue una cosecha récord, te diría que desde que nosotros tenemos colmena, la mejor cosecha que vivimos. Bueno, esa zona dio cosecha muy buena, arrecifes rojas. El Mira año vos. pasado, otro año muy bueno, o sea, van 3 años muy buenos. Lo único que estamos poniendo los colmenas en algún lotecito, pero muy escaso, de alguna semillita que hacen de algún lotecito que hacen para semilla de lotus y trébol blanco. Pero después, no me pregunté si es que está dando miel la soja, si está dando miel no sé qué otra planta. La ¿Qué soja otra planta? sabemos que da mucha miel en la zona de Entre Ríos, ya por análisis polínico, en la zona de Entre Ríos hace años que le están dando 30-35 kilos de miel la soja. Mira vos. Acá en Mercedes está claro que nosotros en algunos lugares nunca hicimos polínico, pero que está saliendo miel de soja, está claro. Viste que ahora hay algunos estudios ya de muchos estudios de Brasil, que en los alrededores de donde hay colmenar en soja, 500 metros a la redonda del colmenar, hasta un 27% más de producción de soja. Eso ya hay algunos estudios que lo están sacando, que a nosotros nos sirve un poco como propaganda para defender un poco nuestras colmenas también. Sí, ¿qué te parece? Y que de hecho la utilizamos. Y que ellos, los productores, lo saben y bueno, eso que te digo que nos ayuda un poco para trabajar.
Pero en lo que es la zona, esa núcleo, yo, bueno, conozco apicultores de Pergamino que van estos 2 últimos años, han andado muy bien ahí en la zona. Ahora, concretamente, ¿de dónde está saliendo la miel, Juan? No lo sé. No lo Pero sabes. que la miel estos 3 últimos años salió de esa zona, salió. Se dieron cosechas excepcionales. ¿Va? Esperamos que no se corte. Esperemos. Me parece que voy a ir a visitar a mi tío, que hace mucho que Vas no a lo tener que veo. volver a visitar a tu tío. Yo le quería comentar a Alejandra que preguntaba si todas las zonas tempranas se comportaban iguales y vos le dijiste que no. Bueno, yo le digo que ninguna zona se comporta igual, sea temprana o no sea temprana. Mismo Claro, en San Vicente nosotros tenemos en un campo que hay un monte de acacio negro que está listo para cosechar y el otro campo que está en San Vicente recién está arrancando. Y no sé si habrá 7 kilómetros de diferencia entre uno y otro. claro. Sí, sí, Así sí. que ¿Puedo hacer una consulta, Juan? La pregunta estaba enfocada no solamente a si eran similares o parecidas, sino si una zona temprana que se considera que arranca antes, digamos, y que uno, bueno, temprano. temprana, puede sostenerse, porque, bueno, lo que yo veía en el parque era que se sostenía bastante. O sea, a diferencia de otras zonas que por ahí, ¿no? Son breves. Este, bueno, particularmente eso. Claro. Sí, yo no sé realmente, no creo que haya muchas zonas tempranas que se puedan mantener durante tres Mucho tiempo. meses No, o no, claro. 4, me parece difícil, ¿no? Sí. Pero no tengo experiencia en zonas tempranas. A pesar de que estoy cerca de Seiza y conozco bien Ezeiza, nunca llevé colmenas ahí, que es una zona temprana. Después, si puede seguir con algo más, realmente no lo sé. El Delta Y generalmente no pasa eso, ¿viste? Se cae bastante, me parece, ¿no, Leo? claro. Sí, sí, se cae abruptamente. No, el delta tiene una característica y como les comentaba, es muy homogéneo Claro, o bastante homogéneo. No te da sorpresas. Pero la zona del Parque Pereira, que he andado mucho por ahí, claro. nunca llevé colmenas, pero he andado mucho. Y bueno, estos últimos años te puede sorprender tranquilamente, Alejandra. ¿Por qué? Porque vos no solo aprovechás todas las especies arbóreas, que es lo que generalmente te da en la zona temprana, ¿eh? Mm. Mezclado con algunos lotecitos de cardo, de trébol, que hay algunas quintas por ahí medias aisladas, que vos no las vas a ver, y vos decís, pero ¿y por qué se me mantiene? Porque va a haber una floración que vos no estás viendo precisamente porque es una zona muy cerrada, una zona que no... Esto se da acá en Mercedes, como les comenté, yo alrededor de la ciudad lo puedo considerar zona temprana y hay algún colmenar concreto que uno termina lo que es todas las especies arbóreas y se cae y otro lugar continúa todo el año porque después agarro una alfalfa y metido con una alfalfa otro lotecito abandonado con cardo y bueno, esa le vas a cosechar el triple que la otra. O la otra la vas a tener que sacar porque se va a venir abajo y esa va a seguir andando. ¿Sí? Se puede Y sostener. la otra, Leo, es si podemos considerar que una zona temprana es una zona que está, por ejemplo, al lado de un afluente como el río, en el caso del Delta, o hay zonas tempranas que están en el medio de la provincia, no sé, en Santiago del Estero, o ¿cuáles son las características que tiene que tener una zona temprana? La característica, por supuesto, que tiene que tener una zona temprana es que vas a encontrar un aporte de polen y de néctar temprano. Pero eso no necesariamente tiene que ver con un lugar determinado. Por eso te Oh, lo estoy diciendo, la zona temprana la podés tener a la vuelta de tu casa. Claro, ok. Zona temprana la podés tener a la vuelta de tu casa porque a la vuelta de tu casa se están dando ciertas características para zona temprana, principalmente especies que están dando, por ejemplo, una zona temprana característica es donde hay sauce. Ese sauce puede estar en cualquier lado, puede estar en el centro de la provincia de Buenos Aires, o puede estar a la costa de un río, o puede estar en Santiago del Estero. Y vos Leo, tenés una variedad de sauce. ¿Eh? ¿Sí? por ejemplo, discúlpame, Lucas.
acá mucha gente está yendo al valle a hacer núcleos y miel, no a toda la parte cultivada con frutales, que es lo que uno diría el valle. No van a esa zona por la complejidad del sistema de agroquímicos que tiene y van a descargar en la zona sur del río, digamos, que básicamente es todo sauce. Y sacan polen y miel, o sea, hacen crecer la colmena y sacan miel, o sea, creo que vos lo conocés a Lucas Carossi, bueno, a Juan Fernández de Necochea. Ellos ya dejaron de ir van al valle, pero no, van acá, a la zona más cercana, digamos, buscando el sauce. Y es el mismo sauce, obviamente con su diferencia temporal y con las diferentes especies, porque el sauce tiene un montón de especies, que es el sauce que tiene en la isla, o sea que cuando Claro. empieza. Pero bueno, nada. Con Principalmente respecto eso. con respecto a donde vos estás, el parque, mira, va a depender de una cosa que es qué pasa con los eucaliptus. Si vos tenés buena cantidad de eucaliptus que florezcan, el eucaliptus tiene un problema con la helada. La helada le mata a los pimpollos, o la nevada, por ejemplo. Entonces, si hay helada muy fuerte, muchas veces disminuye la cantidad de flora y no es tan importante. Pero digamos que lo último que tenés, Ale, vos, y hay que ver dónde estás del parque, porque si estás Claro. bien adentro del parque, lo último que tenés es el eucalipto. Ahora, si estás en una periferia del parque, ya después te vienen los carros, o sea, si estás para el lado, qué sé yo, de los patos, para esa zona, ya te vienen los carros, o sea, son zonas como la escuela, como en Pontevedra, que Sí, en sí, es muy, enero es lo bueno y en febrero es muy raro que sea bueno y a veces puede serlo. Lo mismo claro. pasa en Ezeiza nosotros, cuando estábamos allá en Buenos Aires, llevábamos muchas colmenas y se terminaba la entrada fuerte con un eucalipto. Y después sacalas. ¿Por qué? Porque si no la sacas, en realidad esa colmena no se va a morir, ¿está? Pero va a consumir todo lo que tiene. Entonces no esperes hasta febrero a cosechar. Hacela que se achique, porque vas a tener en febrero una colmena gigante y no vas a tener recursos, digamos, ¿no? No hay. Claro. Vienen algunas chilquillas y eso, pero bueno. El Parque Pereira es grande, acuérdense, está hace un periodo, igual que Seiza. Últimamente, Sí, igual en Seiza, estaban están los problemas del atraso del frío y, por ejemplo, una de las cosas fuertes que nombraba Leo hace un rato, que son en casi toda nuestra región el acacio negro, es muy sensible al frío, se le llegan a congelar, uno ve que cae la flor sin abrirse. O sea, una vez se estaciona con los vehículos y ve cuando ves las corolitas arriba de la camioneta o del auto, es que floreció bien. Ahora, cuando ves las florcitas sequita, es que lo agarró la helada. claro. Es muy chiquita la diferencia, pero Puede ser que la abeja vaya al néctar de la flor de jacarandá cuando se cae en el piso. Porque acá hay un jacarandá y en el piso están todas las abejas libando. Habría que preguntarle ahora en la próxima clase, ¿no? A ver si hay algo de eso. ¿Observaron alguna vez o capaz que nunca tuvieron jacarandá cerca? Acá Pero en va Mercedes, al suelo. acá en Mercedes hay mucho jacarandá, pero la verdad que no lo observé, Juan, pero Bueno, tranquilamente puede ver si tiene algo de néctar, algo dulce, va a ir. va a Olvidar. ir, va a ir. Sí, Ujú. si es un momento de escasez, puede llegar a ir tranquilamente. Eh, con respecto a lo que decía Lucas, eh, lo que pasa, Alejandra, con respecto a lo que vos decís, que es muy interesante, yo te digo porque hay muchos apicultores que por ahí te dicen, ¿por qué te fuiste? Vos te vas cuando empieza lo mejor, vamos a suponer, ¿sí? Vos te estás yendo cuando empieza lo mejor. ¿Y qué pasa generalmente con eso? Que ese apicultor tiene un apiario, que te puede pasar a vos, uno o dos apiarios, en un lugar muy específico, que todos los años se mantiene bien, pasa la zona temprana y sigue produciendo. Pero el otro apicultor, como te comentábamos anteriormente, tiene 10 lugares que trae y los desparrama por ahí. Y capaz que si dejara los 10 uno le funciona. ¿Sí? Uno le funciona. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El apicultor tiene que volver a su zona, tiene que ir para allá, para acá, y bueno, tiene que mover los 10. Y vos, por eso,
es muy importante lo que yo le dije hoy, no solo el apicultor va a conocer por el ojo, sino por haber probado. No hay otra. Hay lugares que vos decís, esto no va a andar y andan. Y hay lugares que vos decís, esto va a andar y no andan. ¿Sí? No, no siempre uno, por más que tenga un ojo bueno, la va a pegar. Por lo general, nos ayuda nuestra experiencia y el ojo, pero hay veces que nos juegan malas pasadas y hay veces que nos da sorpresas. Por eso, Claro. esa zona temprana, principalmente lo que te dijo Lucas, que si estás en las periferias, es como lo que yo te comentaba, no vas a ver, si estás en las periferias, no vas a ver campo que está, no lo vas a ver y la colmena lo va a encontrar, olvídate que la abeja lo va a buscar y lo va a encontrar, pero vos no lo vas a ver, ¿sí? Tal cual. Es cuestión Una de pregunta, probarle. Y si te ¿se está funciona, cortando es internet o se fenomenal. me corta a mí? Varias veces ya se quedó congelado Leo. ¿Le está pasando a todos o me pasa a mí nada más? A mí también me pasó. Ah, bueno, sí, porque hace un ratito perdí la conexión de nuevo. Bueno, no, pero ahora estoy viendo bien. ¿Está Lucas por ahí? Sí, Lucas, como hablaban de Pereira, me vino algo a la memoria. Hubo un tiempo que se robaban muchas colmenas. Parece que se calmó eso. A mí me han robado núcleos, colmenas, pero mira, no estoy escuchando. Dios quiera que sea así. y que en realidad no vale la miel. Entonces, Por a eso, ¿no es partir de eso cierto? se te viene la cadena. Claro. Hubo, hubo momentos que era terrible eso. Hubo un momento que era terrible, Era terrible. terrible, qué sé yo, me acuerdo, siempre me acuerdo las anécdotas de la gente de Madariaga. No sé si te acordás, Leo, que habían agarrado una gente, o sea, le habían robado unas colmenas y las encontraron porque uno de ellos era piloto, bueno, tenía su ultraliviano, entonces las encontraron, fueron siguiendo las huellas, encontraron un colmenar y había un montón de colmenas. Y no podían entrar, o sea, le dieron parte a la policía y no podían entrar porque no tenían orden de allanamiento. Orden de Y cuando allanamiento. entraron con el fiscal y todo, encontraron que le estaban, cambiaban los materiales y le quitaban le estaban quitando las marcas. Y en realidad ellos los vendían directamente, o sea, te Claro, ofrecían un lote de colmenas, de 50 colmenas, qué sé yo, pum pum, te decía, va, va". Y cuando vos le decías que sí, que te interesaba, más o menos fijaban el precio, obviamente estaban muy baratos y ellos decían que quería dejar, y te llevaban a ver unas colmenas que eran robadas. claro. Aunque muchas veces te llevaban a un colmenar que no era el de ellos, digamos, y Y ellos se después te la vendían. llevaban también. Pero bueno, también hubo un momento, Juan, que nosotros estábamos acá en la Madrid y teníamos que transportar los tambores de miel con seguridad, porque un Claro. cargamento de miel salía 2 camiones de novillos, digamos. Entonces era, y aparte en ese momento no existía la trazabilidad, así que te robaban los tambores y ya está, olvídate. Claro. Los marrones eran marrones para todos. Bueno, Pero, sí, sí. qué Ese sé tema yo, que o no sea, hablamos de la seguridad es problemático en varios lugares. Una cosa que tiene el Delta acá que no es fácil el robo de colmenas, Claro. porque manejarse por agua, con barcaza, con lancha, no es tan fácil de llevarse colmenas. Pero cuando nosotros tuvimos la zona de Tucumán, sí, sufrimos varios robos, varios, más de uno. De los 3 años 4 años que tuvimos, tres nos robaron algunas colmenas. O sea, era medio imparable eso. Íbamos a hacer la Sí, sí, denuncia y fue una época sí, te tomaban complicada. la denuncia todo contento, pero andá a encontrar, nunca encontramos nada. No, ¿qué vas a encontrar? Eh, la zona de Tucumán. No sé Y cómo el, será el par- el valle, parque, el pero Parque bueno, Pereira era uno de los lugares también donde se robaban muchas colmenas, como muchas dejan para la claro, zona temprana y te están levantando las colmenas en una zona donde, por ejemplo, en el delta, en la parte de tierra, vos qué sabés si es el dueño o no es el dueño. claro. Es difícil, ¿viste? Es difícil. Sí, Pero sí, sí. bueno, Son los amigos de la había una gente. pregunta, creo, de Tomás, de Gonzalo. Tomás, creo que la escribió en el chat. Gonzalo Tomás el apellido. Dale, sí, vos hiciste una pregunta, no la encuentro ahora, por eso. No, y Pregunta. que, digamos, yo Dale, dale. mi idea era llevar colmenas tengo un terreno en la isla en el río Urión, en la primera sección. O sea,
Bueno, la idea de todo que empieza en esto es sacar miel, digamos. Pero, digamos, ¿no hay posibilidades de una mínima producción de miel? O sea, ¿todo tiene que estar enfocado al polen y al material vivo? Sí, no, no, no te puedo decir que no, no. Sí, sí, vas a poder sacar miel. El tema es Ajá, que vos sacás la miel, todo depende de qué cantidad quieras sacar. Si es para tu consumo, vas a sacar miel. Si vos lo sí, querés hacer de manera comercial, no sé si va a tener un rédito que te va a dar a la larga, pero eh, el tema es que la colmena junta su miel como te comentaba, tenés dos mieladas. Si la colmena te pasó bien el invierno, vas a tener una mielada grande de sauce, que por ahí vas a poder robar algún cuadro, y después vas a tener una mielada de ligustrina. Si el año te ujú, acompaña, hasta incluso la zarzamora te va a dar algo de miel. ujú, Ligustrina y zarzamora, ponele. Pero, ¿qué pasa? Después, si vos sacás esa miel y la colmena queda ahí, seguramente la vas a tener que apoyar con alimento, porque tenés un claro. corte muy abrupto. No sé si ahí en el Urión estás para el lado del Río de la Plata, ¿no? Ahí por el Canal Honda, por Claro, ahí. sí, cerca de vinculación, ahí Claro, a vinculación. más o menos a 3.000 metros del Río de la Plata. Sí. Eh, Claro, lo que te decía, si vos tenés por ahí ligustro, hasta incluso después tenés otra entradita linda ahí de ligustro que para esa floración nosotros ya la sacamos toda, que sería como un Claro, refuerzo. Lo que pasa es que estás jugando con floraciones, digamos, que donde te pueda llegar a fallar una, la colmena queda muy, muy después muy dispuesto. a la buena de Dios, ¿viste? Porque si después, si vos le estás con apoyo de alimento, no vas a tener problemas. Después, en toda esa zona, Claro, en el delta ahí, por ejemplo, que vos tenés una flor de bañado de fin de temporada. Pero ¿qué pasa? sí, Si a vos te agarran dos o tres sudestadas muy grandes, te las mata todas, sí, ¿viste? claro, Si vos te viene un año claro. tranquilo de sudestadas, Eh, capaz que todo bárbaro. Y hasta incluso tenés una floración de fin de temporada. Febrero, marzo, ujú, seguramente tenés floración. Pero si te vienen dos o sí, tres sudestadas media grande, fuiste, porque te limpia te todos los deja todo. terrenos, ¿viste? Claro. Sí, también igual Ah, una de las cosas, ustedes porque hacen temporada temprana, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos te vas más arriba, donde va Juancito, qué sé yo, vuelven, los apicultores se van en noviembre, diciembre, se van de la isla, se van al territorio y después te vuelven que en febrero, marzo a hacer Claro, la miel de sí, Catay, la famosa miel sí, de sí, Catay que se da en esa época, que no, como todo, no se da todos los años, pero bueno, mm, es una de las mieles, digamos, más, una de las primeras mieles conocidas como monoflorales, digamos, si bien. claro. Y sí, que tiene la característica que no granula. Si sacás de Catayo, bueno, mezclada con alguna otra también. Y sí, yo me acuerdo el negro Ciafardini cuando entraba a veces sacaba de Catay, pero no sé dónde. Me acuerdo haber visto la primera vez No, la el miel de Catay, negro la vi en lo del iba negro, pero a la costa de Ramallo, iba, sí. La costa de claro, pero Ramallo. no era, Sí. porque él hacía la temporada temprana en la zona de ahí pasando el cazador, por ahí en la isla. Claro, sí, fue a La Ñata, fue al Escobar. Cazador, fue a Otamendi, entraba por Otamendi a la zona de isla donde yo les comentaba que está indicado y que no se inunda. La zona Claro. allá donde se hace la fiesta del isleño, no sé si vos conocés, Lucas, sobre el río Una sola Carabela, vez fui, una sí, sola vez. sobre el río Carabela, Arroyo Las Piedras, Canal 5, eh, todo sobre ese arroyo, creo que está el Arroyo Negro por ahí, el Canal Campana. Toda esa zona es una zona indicada que no se inunda dentro de la Claro. isla, pero también está mucho más limpio, digamos, porque ya se hace ganadería, se hace un monte forestal de mucho álamo, ya cada vez menos sauces, y se limpia mucho, se trabaja muy bien porque se mete mucho tractor, entonces no es lo mismo, la floración a veces falla también, falla bastante. ¿Y Limpian querés toda una la... flora?
una floración que falla mucho el acacio blanco. Nosotros tenemos monte de acacio blanco y acacio negro. En 20 años el acacio negro no falló nunca. El acacio blanco, este fue el primer año que nos dio algo. Sí, Dio algo, nos dio bastante para ser sincero, pero no lo agarramos casi nunca. O porque llueve, o porque hay viento, o porque lo que sea, pero sí, sí. no sé si en todos Generalmente se lados da será con igual, frío. pero nosotros no tenemos Sí, suerte con el acacio blanco. sí, sí, no, 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 no la pegamos. La mielada que tienen los italianos, nosotros no la logramos. No la logramos. No, Y bueno, pero vos aparentemente viste da lo que es eso. bastante, porque esta vez dio un montonazo. Yo me acuerdo estar con gente conocida, con Santiago Herrero, ir desde lo que el norte de Sabona, donde él vive, al aeropuerto de Milano, que son como 200 kilómetros, y eran 200 kilómetros acá, si fueron más. Cuando está llegando a Milán, ahí empieza a haber algunas fincas que están sembrando. O sea, acá no tenemos esas cantidades de Claro, sí, sí, sí. cantidades, hectáreas y Sí, hectáreas aparentemente se extiende igual que el acacio negro nuestro, eso. Claro, exactamente, exactamente. Yo creo que acá yo les doy en recomendación lugares donde puedan encontrar para todos los que son urbanos, todos los que son los hospitales nacionales y provinciales, tienen unos lugares, nosotros hemos tenido ahí en alguno, en Lomas, porque son gigantes, espacios gigantes, obviamente que bueno, todo eso, hay muchas dependencias, dependencia mucho, qué sé yo, Ezeiza está lleno de dependencias militares, de caballería, o sea, muchos sindicatos, y que son campos gigantes, digamos, ¿no? El único tema es que, por ejemplo, todo lo de Ezeiza, que uno sí tiene que en diciembre sacarlas, porque si no, porque todos los recreos tienen gente, digamos, ¿sí? Claro. Pero después yo siempre cada vez que paso, qué sé yo, por ejemplo, ahí cerca de Constitución, en donde está el Borda al lado del Moyano y todo, yo de esa zona, digo, mi hermana que labura en el municipio, uno camina por el municipio, es toda floración temprana, digamos, es una cosa que... Y después, bueno, Campo los de costados, Mayo, Campo de ¿eh? Mayo. Campo de Mayo, bueno, hay que bastante que ver. A ver, en el INTA Castelar había no sé cuántos apicultores, hay muchos lugares. Lo que pasa es que, bueno, que hay que quedar, encontrarse con... Hay muchas dependencias. Después, por ejemplo, mucha gente o varios apicultores que yo conozco de Madariaga venían, por ejemplo, los Ofer venían todos ahí a Don Bosco, para los que saben, el lado de La Plata, pasando, Averizo, bueno, esa zona, es toda una zona que está, que es que creo que es militar, y bueno, y ahí pedían permiso, iban, hablaban, qué sé yo, le daban un permiso por escrito y todo, y son hectáreas y hectáreas de costa, que es la costa sur, digamos. No es exactamente igual que el delta, pero bueno, para zona temprana anda muy bien, digamos, ¿no? Y bueno, y eso. Un tema en la zona que vos hablabas de Don Bosco, que puede ser Villa Domínico, Wilde, todo eso, Sí, a veces hay mucha, ay, perdón, hay mucho, hay esta planta que había mencionado hace un rato, lirios, Leo, ¿eh? No, lirios sí, hay mucho, lirios. pero no, no, Bueno, mucha gente saca lo que miel de se usa lirio como después, pero no la cerco. cura. Lo que se usa como Ligustrina, cerco, Ligustrina, Ligustrina. ligustrina y Ligustrina. ligustrina, ligusto. y yo he tenido colmenas por ahí, la verdad que dejan un gusto amargo, no sé si, Muy La miel es de amargo. los ingleses. sí, muy amargo, Vos sabés No, que pero no nosotros la ligustrina, teníamos ¿eh? El ligustro te deja más el amargo. La ligustro, es el del ligustrina es centro. muy, eso, no, no es amarga la ligustrina, es muy perfumada. Más perfumada que amarga. Amarga El, no li- es. el libustro es El el ligustro es ligustro, el bastante ligustro, fuerte, sí. muy sí, fuerte. Pero eso, Ale, bienvenido sea. Si vos la querés vender, vas a tener que hacer un canje con otro que tenga una miel sin que no sea amarga y chao. sí. Vas a tener que hacer un canje. Si vos la querés para envasar, bueno, te cambio esta, vos vendésela al exportador, este tambor, y yo me quedo con otra miel que, Claro. para Igual poder no sé, envasar. mirá, nosotros, esto es una anécdota de hace muchos años, pero eh, le vendíamos esa
nosotros somos nativos de Adrogué, estábamos ahí en Banfield y en Adrogué había muchos descendientes de ingleses directos. Y mi papá le decía la miel de los ingleses porque es media verdosa Es y es el verdosa, gusto es que a ella verdad. le gustaba. Y separábamos esos tambores de miel específicamente porque venían a buscar con sus jarros, bien, tachos, los ingleses consumen mucha miel, y venían a buscar esa miel. Y a veces, inclusive a veces se daba mezclada y eran tema, porque andaba a hacerle entender de que no había venido. Pero bueno, esa es la del ligustro, la que es amarga y verdosa. Sí, Bueno, ahora en la escuela en Pontevedra, ahora en poco tiempo van a ver ahí el ligustro. En realidad florece más para Navidad siempre, es el olor Sí. típico de la Ya, zona. acá está por abrir, se está adelantando acá. Se ve que la humedad y todo. Sí, 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 sí. Bueno, lo que está pasando, ¿no? Bueno, más bueno, preguntas. Y algo sí. Bueno, hay preguntas, todo bien parece, Leo. parece. Bueno, Lo los dejaste dejé callado. helados. No, no, con respecto también a la floración, a los distintos tipos de mieles, eso es algo que yo les comentaba. El apicultor tiene que trabajar también mucho en eso, más el que quiere comercializar su miel personalmente, así fraccionarla, que está, me parece perfecto y es con lo que tiene que trabajar, tendríamos que trabajar todos mucho más nosotros. Tiene que trabajar mucho en hacer docencia, que la miel por más que vos tengas el gusto, tengas una miel, pero que la miel buena es la que está bien cosechada, bien trabajada y no tiene que, no depende mucho de qué flores, de qué gusto tiene. Eso nosotros lo trabajamos mucho acá en el comercio, en el negocio y gracias a Dios un poco sacamos, por supuesto hay algunos fanáticos, ¿no? Pero sacamos esa costumbre, no, esta, no, quiero esta porque, mira, la miel es toda, tiene todas muchos beneficios como para dejarla de consumir porque no te gusta un poquito más amarga, un poquito más dulce, un poquito más. El que consume miel en realidad te lleva cualquier miel y bueno, algo en lo que hay que hacer bastante docencia. ¿Por qué no logramos esa homogeneidad que tiene la leche, la manteca, no, no lo vamos a lograr nunca. Porque tiene la gracia de ser diferente. Tiene, gracias a Dios que de cada flor sale una miel distinta, porque si no, no hubiese gracia en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, hay que trabajar mucho también en eso. En fin, Bueno, gente, yo me voy a igual comer. creo que muchas veces hay que tratar de separarla la miel, sobre todo cuando uno tiene menos colmenas y tiene esa Claro. posibilidad. Por ejemplo, en el parque, ahora claramente vas a tener eucaliptus, ya se acabaron, no sé qué, se acabaron en la en la Negro, se debe estar terminando, qué sé yo, entonces voy a decir, bueno, cosecho todo, pues, Leo, tu experiencia en Galicia, digamos, está bien que es arbórea, ¿no? La arbórea siempre se puede separar, cosa que nosotros no podemos. Cuando uno está en la ciudad puede separar la miel, cuando depende de árboles, cuando depende de praderas, no, ¿no? No, olvídate, eso de la tipificación para mí es un trabajo especial, es algo, es el sumum del apicultor es poder tipificar su miel, olvídate. Que lo hace de manera extensiva, más extensiva como nosotros, bueno, a mí me gustaría llegar primero a tener que cambiar todo el material para tener medias alzas, para que quiere tipificar no puede trabajar con alza estándar, tiene que tener media alza y cosechar más rápido, más seguido. Eh, Y sí, ¿te acordás que en Galicia te decían, te contaban, nosotros fuimos en diferentes momentos, él estuvo allá un rato largo y yo estuve antes, creo que vos, ¿no? Sí, Sí, porque sí, sí, bueno, pero después me llevó Benigno a Extremadura, el ahí fue sendero donde el apicultor el tenía sendero llevaba mi nombre ya, ¿no? ocho tambores con distintas mieles, tenía dos tambores de miel de azar, dos tambores de miel de encina, un medio tambor de miel de, no sé de qué más era, pero tenía siete tambores distintos, uno tres cuartos, el otro por la mitad, el otro un cuarto, todos mieles distintas, todos tipificados.
Y me decían, no, pero ustedes cantidad. Le digo, no, pero lo que estás haciendo vos es fantástico, le digo. Nosotros tendríamos que llegar a hacer eso, a tipificar nuestra miel, a no meter todo en un tambor todo mezclado. Pero bueno, eso es un trabajo aparte, ¿no? Que se puede trabajar, se puede hacer. Lo que pasa es que el mercado, lamentablemente, todavía yo creo que el mercado nuestro no nos da la satisfacción de poder sacarle un rédito a ese trabajo. Pero ojalá pudiésemos llegar a eso. Y bueno. Bueno, gente, nosotros con Leo podemos seguir hablando hasta cualquier hora. De hecho, uno de los problemas cuando nos encontramos los Martínez con los Bori y algún asociado más como Dami, digo, en Azul a veces nos echan de los restaurantes porque y no hablamos tanto de apicultura. Claro. Pero bueno, así que no sé, si no hay alguna pregunta más, ya vamos cerrando, que se hace de noche, la visita tiene sueño. Bueno. Bueno, gente, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Gracias, Pau. Disculpen No, por estaba en otra favor. tarea hoy yo. Gracias a ustedes, gracias, Leo. Gracias, No, profe. gracias a Gracias. ustedes. Muy buena Estamos clase. Muchas gracias. Buenas Gracias, hasta noches, luego. Muchas gracias. gracias. Chao, Muchas Leo. gracias, Un Leo. abrazo. Gracias.